53 episodios críticos, 2 emergencias por contaminación ambiental fueron registradas durante el invierno de este año, situación que no se presentaba hace más de una década. ¿Cuáles son los efectos? Lo conversamos con el experto en contaminación atmosférica de la Universidad Católica, Héctor Jorquera. Gracias por acompañarnos, Héctor. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son, precisamente ya ahí quedaba planteada la pregunta, cuáles son los efectos? Bueno, los efectos son en la salud de las personas, fundamentalmente. Las partículas, sobre todo las más pequeñas, son las que más causan daño a la salud de las personas y, por lo tanto, el hecho de que hayamos tenido un año con mucha contaminación es serio. Ahora, lo que pasó también fue que se cambió la vara de medir. Ahora la vara de medir es más estricta. Porque la vara de medir es más estricta. Es más estricta, pudimos registrar más episodios de preemergencia y este episodio de emergencia. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros... y usted me corrige, la contaminación que hay en Santiago es menos que, por ejemplo, la que existía en la década de los 80. Por supuesto, mucho menos que a comienzos de los 90. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que en este invierno tuvimos un mes de junio con 0 precipitación, que no se había dado en muchísimos años. Entonces eso también contribuyó a aumentar la contaminación por un factor meteorológico y, por lo tanto, cuando uno compara las cosas año a año tiene que tomar en cuenta eso también. Si es un año lluvioso en Santiago, va a bajar la contaminación en niveles absolutos con respecto a un año seco. Entonces ahí tenemos una diferencia, pero de todas maneras la contaminación es menor que hace 20 años atrás. Lo que pasa es que ahora la estamos midiendo completamente, estamos sincerando que estamos viendo ahora todo lo que causa mayor daño a la salud y, por lo tanto, la preocupación ahora es hacer que esta contaminación disminuya, porque no solamente tenemos el problema de Santiago, donde viven poco más de 6 millones de personas, sino que en el sur de Chile los niveles de contaminación son incluso más altos que en Santiago. Vive menos gente, pero el problema es más grave en términos de contaminación, fundamentalmente por el uso de leña en los hogares. Claro, porque cuando hablamos en ciudades como Coyhaique, básicamente más del 90% de la emisión y la contaminación viene producto de la leña. Exactamente. En la región metropolitana eso alcanza el 30 y algo por ciento. Sí, por lo tanto, no más que eso, sí. También los vehículos pesados aportan lo suyo y las restricciones tienen sentido. Claro, ha cambiado la medición de PM10, PM2,5, por lo tanto hoy día la vara es más estricta. Por lo tanto decretamos alerta, preemergencia y en este caso la única emergencia, con una medida distinta. Pero hay un factor que se incorpora y es el cambio climático. Y es el haber tenido el invierno tal vez más seco en el último tiempo y unas lluvias que llegaron de una forma muy intensa en el último tiempo. ¿Cómo hacernos cargo de eso? Bueno, hay varias cosas. Primero, hay una variabilidad de largo plazo que se supone que se está produciendo por el cambio climático y la evidencia más clara es en la temperatura superficial del planeta. Y hoy día sale una noticia que dijo la Agencia de la Atmósfera y del Océano de Estados Unidos, la NOAA, anunció que este mes de julio había sido el más caluroso en todos los registros mundiales. Entonces, esa es una tendencia que viene de largo plazo, que toma muchos años en todo el planeta. Claro, hay un cambio climático, pero eso a su vez trae consigo una variabilidad climática. Ahora, la variabilidad que nosotros vemos en Chile en términos de precipitación tiene mucho que ver con el fenómeno del Niño y de la Niña, que es un fenómeno de las temperaturas del océano que van cambiando, son más cálidas, más fría y dependiendo del ciclo en que estén, más cálido o más frío, se produce sequía o lluvia. Entonces nosotros pasamos de una situación de sequía a una situación de lluvia, pero el cambio fue muy brusco. Entonces una interpretación es que parte de esa variabilidad tan violenta tenga que ver con la retroalimentación con el cambio climático. Pero es difícil de demostrar eso. Pero si la corriente del Niño y la Niña nos han acompañado siempre, ¿por qué hay diferencia? ¿Afecta el cambio climático al comportamiento de la corriente del Niño y la Niña? Están todos los efectos acoplados. El agujero de la capa de ozono está acoplado con el cambio climático. El fenómeno del Niño también potencialmente está acoplado. Lo que pasa es que es difícil verlo, difícil medirlo, porque es un efecto sutil, entonces no es una cosa tan fácil de medir. Las mediciones que hay de temperatura son de hasta 1850 aproximadamente. Antes de eso no hay mucha más información con respecto al fenómeno del Niño y la Niña, por ejemplo, como para hacer una comparación si es que alguna vez hubo un evento tan intenso del Niño como el que ocurrió con las marejadas que tuvimos también en la costa de Chile hace poco tiempo. Entonces son fenómenos que cuesta porque cuando ocurren con poca frecuencia es difícil buscar precedentes para atrás si no tenemos información hacia atrás. Claro, eso es lo difícil. Porque el registro es escaso. Pero 53 episodios críticos y además, ¿cierto? El invierno más con el registro de temperatura más alta desde que se tenga registro. Pero pensando básicamente en lo que pasa en la región metropolitana y lo que pasa también en algunas comunas del sur de nuestro país que tienen importantes índices de contaminación ambiental. Desde su punto de vista, ¿los planes de descontaminación han tenido el efecto deseado?
Es decir, sí, han tenido un efecto en el sentido que han bajado las concentraciones, no han bajado tan rápido como ocurrió en los años 90 con lo que pasaba en Santiago, que en esos momentos las medidas eran relativamente simples de hacer porque era una cosa de cambiar los estándares de la industria y de la calidad de los vehículos que ingresaban a la región metropolitana. En el caso del sur es más complejo porque es un problema socioeconómico. La leña es el combustible más barato. La gente necesita una demanda por calefacción que es mayor que en Santiago porque el invierno es más intenso y es más largo que en Chile Central y por lo tanto la temporada de frío es más larga. Ese es un tema. El otro tema es que las casas tienen muy malos estándares térmicos. En general la vivienda en Chile tiene estándares térmicos muy pobres, lo cual significa que necesitamos consumir más energía para calefacción. Y en tercer lugar, los aparatos que tienen para calefaccionar con leña en el sur, la mayoría son muy ineficientes. De hecho, muchos de ellos incluso son hechos en forma hechiza, como las cocinas a leña. Son aparatos que no tienen un estándar de emisión razonable o moderno. Y cambiar todo eso es muy lento porque la cantidad de equipamiento que hay en todo el sur es muy grande. Entonces es un fenómeno que está mezclada la vulnerabilidad social con este tipo de medios de calefacción. Entonces es un problema que va a tomar tiempo corregirlo. Yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto, que es tratar de cambiar los calefactores viejos por los nuevos, siempre que los viejos se destruyan, mejorar los estándares de aislación térmica de las viviendas, lo cual es bueno, y pensar en que el desarrollo futuro del sur tendrá que considerar cosas como, por ejemplo, viviendas de mayor estándar energético, calefacción distrital para poder tener una quema más eficiente de la leña, cosas de ese estilo. Así que es un tema complejo, no es un tema de solución tan rápida. Y en la región metropolitana la contaminación y las emisiones no vienen solo exclusivamente de la calefacción a leña, lo que además es un contra... Es dominante. Claro, porque también los vehículos pesados aportan lo suyo y las industrias lo propio, y así está más o menos dividido de forma equitativa. Estamos más complicados en Santiago porque la ciudad está creciendo, tiene mucha industria, tiene mucho vehículo y por lo tanto, como concentra tanta actividad a nivel de país, es difícil de manejar los problemas cuando la ciudad adquiere un tamaño muy grande ya. Bueno, ya se ha anunciado algo para el próximo año por parte de la Intendencia, es decir, que durante los periodos críticos no ocurra la calefacción a leña, especialmente porque ocurre esto que es bastante injusto, porque las comunas donde mayor emisión de leña existe son las que menos reciben finalmente el impacto de esta emisión. Por lo tanto, las medidas adoptadas y la restricción vehicular permanente en el periodo crítico que es el invierno, ¿es una buena medida? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, es cierto lo que tú comentas, las comunas que están en la precordillera, generalmente lo que va a ocurrir es que la gente va a prender la estufa cuando llegue a la casa y va a quedar toda la noche prendida en la precordillera. Y el aire durante la noche baja de la cordillera hacia el valle, por lo tanto esa contaminación es arrastrada hasta los sectores más bajos del valle y por lo tanto están contribuyendo a una contaminación de ese estilo. Entonces hay el que emite no recibe finalmente los efectos. Ese es un tema. Ahora, con respecto a los vehículos, hay dos maneras de verlo. Uno es promover que haya un recambio tecnológico de los vehículos, particularmente los vehículos particulares, a gasolina y a diésel, en el sentido de poner una restricción vehicular que sea diferenciada por tecnología, de manera que los que son más nuevos estén exentos de la restricción, como podrían ser los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, los vehículos que están con los estándares Euro 4 o Euro 5 más altos. Y a esos vehículos eximirlos de la restricción y a los otros aplicarle la restricción para forzar a que haya un cambio tecnológico de la flota. Esa es una alternativa que funcionó exitosamente en los años 90 cuando se cambiaron los vehículos sin convertidor catalítico a los vehículos con convertidor catalítico. Ahora, hay un problema, eso sí, que ahora la ciudad tiene muchos más vehículos que antes. Tenemos ahora más de 1 millón de vehículos, o sea, más del doble que había a comienzos de los años 90. Por lo tanto, la eficacia de una restricción así empieza a ser más complicada. Cuesta más conseguirla, por lo tanto hay que tomar medidas adicionales a esa. Y en este caso, me imagino que los vehículos pesados también emiten mayor cantidad y aquellos que son petroleros lo hacen de mayor forma. En general, el vehículo va a depender, primero, si es diésel, emite más que gasolina al mismo tamaño, y el tamaño del motor y el tipo de servicio que hace también es muy importante. Por ejemplo, un taxi está todo el tiempo circulando por las calles. Un vehículo particular solamente un par de veces al día durante el día laboral. Entonces hay diferencias ahí de cuánto se está funcionando el vehículo en las calles. El transporte de carga dentro de la ciudad también funciona todo el día, porque si no, no sería rentable para el empresario tener los vehículos parados. Entonces, por lo tanto, hay que verlo en esa perspectiva. Tampoco la idea es paralizar los vehículos de carga, porque tú ahí paralizas la economía de la ciudad. Entonces, tampoco es una medida que sea sustentable. Hay que verlo desde un punto de vista equilibrado entre la parte económica, la parte social y la parte ambiental. ¿En qué hacemos con las industrias? La industria, bueno, la industria, ahí sí que es interesante esa pregunta, porque en Chile la industria tiene muy pocos estándares de emisión publicados como normas. Solamente unas pocas industrias, no más de 10
rubros industriales en estos momentos están siendo regulados con una norma de emisión. Lo cual significa que nos queda espacio para regular más industria, por una parte, y por otro lado, exigirle a la industria estándares de eficiencia energética mejor. Porque el gran problema que tenemos en Santiago son partículas de combustión, que vienen de todas las fuentes, pero la industria quema mucho combustible en sus procesos y por lo tanto lo ideal sería que a la industria se le aplicaran estándares de emisión y de desempeño ambiental lo más estricto posible. Al menos aquellas industrias que estén cerca de las comunas más contaminadas. De manera que sea, claro, porque no parece correcto de que por una parte tú le exijas a un particular, mire, yo le dejo que usted ingrese un vehículo nuevo a la región metropolitana, tiene que ser Euro 5 y mañana va a ser Euro 6, que es el mejor estándar internacional, y por otra parte la industria no tiene ni siquiera una norma de emisión. Entonces ahí hay cosas que son muy asimétricas. Entonces hay que emparejar la cancha y empezar a exigirle más a la industria ahora. ¿Y qué pasa con los fiscalizadores? Pareciera que los días de preemergencia, bueno, y el día de emergencia son pocos para la cantidad de fiscalización que habría que hacer. Sí. Desgraciadamente los recursos son escasos. Pero al final vale la pena invertir un poco más en eso porque también se necesita fiscalizar. Si uno no fiscaliza, en realidad es difícil de conseguir que se cumplan las normas. Entremos un par de minutos al cambio climático en sí, porque este año hemos estado sorprendidos por distintos fenómenos y que finalmente han afectado y han afectado la calidad de vida, incluso han afectado vidas humanas. Lo que pasó hace algunos meses en el norte de nuestro país fue verdaderamente sorprendente, estas lluvias que afectaron a las regiones del norte y que incluso generaron una gran catástrofe. Posteriormente tuvimos, al menos en la zona centro-sur, un invierno absolutamente seco, parecía que el invierno no llegaba nunca, ¿cierto? Claro. Muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados y cuando llegaron ahora en el mes de agosto las lluvias llegaron de una intensidad bastante importante, incluso eran 80 milímetros de agua que iban a caer en poco tiempo. Claro. Vamos por partes, partamos por el aluvión del norte. Y lo invito entonces para que me acompañe porque nosotros vamos en vivo con la noticia que ocurre. Y vamos de inmediato hasta Grecia, porque también ahí hay novedades. Alexis Tsipras, sus últimas declaraciones.